David Harper estaba de pie en el centro del tribunal, sudando frío, el corazón latiendo descompasado. La sala estaba en silencio absoluto, todas las miradas sobre él. Las luces de los focos de los medios reflejaban en los paneles de madera pulida, destacando el sudor que le resbalaba por la frente. Miró hacia el banco de la defensa y, para su horror, percató que Olivia Bennet no estaba allí. Su abogada, la única persona en quien confiaba, había desaparecido en el momento más crucial, dejándolo completamente vulnerable. Al otro lado, Vanessa Collins sonrió con malicia, sus ojos fríos reflejando la humillación que deseaba infligir. Estaba lista para devorar cada pedazo de su reputación. El juez Gordon Mitchell, rígido e implacable, golpeó el mazo exigiendo silencio. «Señor Harper, la corte espera su defensa». David tragó saliva, la boca seca, la sensación de abandono aplastándolo. Estaba solo, desprotegido, a merced de un sistema que parecía inclinarse en su contra. Cada segundo que pasaba aumentaba el peso de la injusticia y sintió que el mundo se derrumbaba. Entonces, algo inesperado sucedió. Un hombre, vestido con uniforme simple de conserje, entró cargando baldes y plumeros. Sus ojos eran firmes, decididos, como si supiera exactamente lo que debía hacerse. Caleb Turner, desconocido para todos en la sala, avanzó hacia David, su presencia desafiando el poder y la arrogancia que flotaban en el tribunal. «No estás solo», dijo Caleb, la voz calmada pero cargada de firmeza. Todos en la sala se giraron hacia él, sorprendidos por la audacia del conserje negro que se atrevía a ponerse al lado de un millonario. La tensión en el tribunal se intensificaba con cada segundo que pasaba. David Harper ya no estaba solo. Caleb Turner se había convertido en su sombra protectora, un muro inesperado frente a la humillación y la injusticia. Pero la batalla apenas comenzaba. Vanessa Collins no perdió ni un instante para intensificar su campaña de humillación. Con sonrisas sarcásticas y comentarios venenosos, buscaba ridiculizar a David ante los medios y ante el público. Cada palabra de ella estaba diseñada para provocar miedo y duda, para socavar la confianza que David comenzaba a recuperar gracias a Caleb. Mientras tanto, Logan Pierce, un periodista investigativo, observaba todo con atención. Él había visto muchas historias de corrupción y engaños, pero lo que presenciaba ahora era diferente. Un millonario abandonado y un desconocido dispuesto a arriesgarlo todo por justicia. Logan comenzó a tomar notas detalladas, consciente de que aquella historia podía volverse viral y cambiar la percepción de la gente sobre el verdadero significado del coraje. David sentía el peso de la situación. Samuel Grant, su amigo leal, intentaba ayudarlo con recursos legales, pero incluso él reconocía que el sistema estaba lleno de obstáculos que parecían insuperables. La justicia formal no estaba de su lado. Todo parecía perdido. Pero Caleb no dudaba. Con movimientos medidos y palabras precisas, mantenía a David enfocado. No necesitaba tener títulos ni poder. Su valentía silenciosa y su integridad eran suficientes para inspirar confianza. Cada vez que Vanessa lanzaba un comentario cruel, Caleb respondía con un gesto de firmeza, demostrando que la verdadera fuerza reside en actuar con honor cuando nadie espera que lo hagas. David empezó a internalizar ese mensaje. Recordó todas las veces que había confiado demasiado en el dinero y el estatus, creyendo que eso le daba inmunidad ante los ataques. Ahora comprendía que la verdadera protección no venía de su riqueza, sino de aquellos que tenían el valor de actuar cuando todos los demás retrocedían. La presión aumentaba cuando Olivia Bennet regresó brevemente al tribunal, su presencia generando un shock inmediato. Había regresado, pero sus motivos eran claros. Estaba manipulada por intereses oscuros y no podía ofrecer la defensa que David necesitaba.
Su traición inicial había dejado cicatrices profundas, y ahora David entendía que solo podía confiar en aquellos que habían demostrado su valentía sin esperar nada a cambio. En un momento de pausa, Caleb se inclinó hacia David y le dijo con voz baja pero firme: «Escucha, no importa lo que pase, no estás solo. Nadie puede quitarte lo que realmente eres. Mantén la calma y recuerda que la verdad siempre encuentra su camino». David respiró profundo, sintiendo que por primera vez desde que comenzó este caos, había alguien en quien podía confiar plenamente. Su desesperación empezaba a transformarse en determinación. Mientras el tribunal observaba con atención, Logan Pierce seguía registrando cada gesto y cada palabra. Sabía que la historia que estaba presenciando tenía el poder de inspirar a millones. Un millonario humillado y un conserje desconocido desafiando el sistema con valor y dignidad. La lucha contra la injusticia no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Pero algo era claro. David y Caleb formaban ahora un equipo imposible de ignorar, y juntos podrían enfrentarse a cualquier adversidad sin importar la riqueza, el poder o la corrupción que los rodeara. El escenario estaba listo para el siguiente movimiento, donde la verdadera valentía sería puesta a prueba y donde cada acción tendría consecuencias que cambiarían la vida de todos para siempre. El aire en la sala del tribunal estaba cargado de electricidad. Cada mirada, cada suspiro, cada clic de las cámaras de los medios parecía amplificar la tensión. David Harper estaba de pie frente al juez Gordon Mitchell, con Caleb Turner firme a su lado. La presencia del conserje negro, humilde pero desafiante, había cambiado la dinámica de la sala. Ya no era un millonario solo contra el sistema. Ahora tenía un aliado inesperado y poderoso en valor. Vanessa Collins observaba desde la galería, sus ojos brillando con una mezcla de frustración y asombro. Había esperado ver a David caer en desgracia, pero la valentía silenciosa de Caleb estaba desarmándola lentamente. Cada gesto del conserje era una declaración de fuerza que contrastaba con el desprecio arrogante de Vanessa. Olivia Bennet, aún con su aire de superioridad, intentó intervenir, pero la presencia del público y la atención mediática, capturada meticulosamente por Logan Pierce, la obligaron a contenerse. Su influencia había sido socavada, la narrativa estaba cambiando frente a sus ojos. Gordon Mitchell, con el mazo en la mano, miró fijamente a David y luego a Caleb. Su expresión era grave, consciente de que aquel caso ya no era solo una cuestión legal, sino un espectáculo de integridad, coraje y justicia. Caleb dio un paso adelante, con la cabeza en alto y la voz firme. «Señor juez, no estamos aquí para desafiar la ley. Estamos aquí para recordarle a todos que la justicia no solo se mide por títulos, riqueza o influencia. La verdadera justicia surge cuando alguien tiene el coraje de defender lo correcto, incluso cuando nadie más lo hace». Un murmullo recorrió la sala. David sintió cómo la sala entera contenía la respiración. Cada palabra de Caleb era un golpe de realidad, una verdad incómoda que nadie podía ignorar. Por primera vez en horas, David sintió que había un rayo de esperanza, que el tribunal podría reconocer no solo los hechos, sino la humanidad detrás de ellos. Vanessa Collins intentó interrumpir, pero la mirada firme de Caleb la detuvo sin decir una sola palabra. Sophia Harper, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su padre y le susurró: «Papá, confío en él, confío en ustedes». David respiró profundo y con renovada determinación habló frente al tribunal. «He cometido errores, como cualquier ser humano, pero nadie merece ser abandonado en su momento más vulnerable. La justicia no puede depender de quién tiene más poder o dinero. Debe depender de la verdad y del coraje de aquellos dispuestos a defenderla». El juez Gordon Mitchell permaneció en silencio por un largo momento, evaluando cada palabra, cada gesto, cada mirada en la sala.
La presión era insoportable. Un error podría arruinarlo todo. Pero la fuerza combinada de David y Caleb, reforzada por la atención de la prensa y la emoción palpable de Sofía, había creado una atmósfera imposible de ignorar. Finalmente, el juez golpeó el mazo, no con decisión definitiva aún, sino con un reconocimiento tácito. La batalla por la justicia estaba siendo observada, y nadie podría desestimar la valentía que Caleb había demostrado. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez en horas supo que no estaba solo, que alguien verdadero había aparecido en su vida para luchar a su lado. La tensión se mantenía, pero había una chispa de esperanza, un momento en que la justicia y la humanidad parecían encontrarse en perfecta armonía. El tribunal estaba al borde de un veredicto histórico, y todos sabían que lo que sucediera en los próximos minutos definiría no solo la vida de David Harper, sino también la del hombre que se había atrevido a enfrentar al mundo por él, Caleb Turner. El silencio en el tribunal se rompió finalmente con el golpe del mazo de Gordon Mitchell. El veredicto había llegado. David Harper no estaba condenado. La justicia, contra todo pronóstico, había prevalecido. La tensión que había estado oprimiendo su pecho durante horas se convirtió en un alivio casi tangible, y una ola de emociones lo invadió. Vanessa Collins quedó estupefacta. Su sonrisa arrogante desapareció al instante. Todos los planes de humillación y ridiculización se desmoronaban ante la evidencia de que la verdad y la valentía habían triunfado. No había manera de negar lo que Caleb Turner había hecho. Un hombre sencillo, un conserje, había desafiado a un sistema poderoso y había salvado a un millonario de la caída más humillante de su vida. Sofía Harper corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Papá, sabía que no estabas solo. Sabía que alguien como él podía aparecer», susurró señalando a Caleb. David miró a Caleb con los ojos llenos de gratitud. Las palabras parecían insuficientes para expresar lo que sentía. Finalmente, respiró profundo y dirigiéndose a toda la sala, dijo con voz firme: «Hoy no solo he sido salvado por la justicia formal, sino por el coraje y la humanidad de un hombre que no conocía, pero que decidió actuar cuando nadie más lo hizo. Caleb Turner, gracias. Gracias por demostrar que los héroes existen, incluso donde menos los esperamos». El tribunal entero guardó silencio. Incluso Vanessa, sin poder disimular su desconcierto, parecía obligada a reconocer la valentía del conserje. Caleb, modesto como siempre, inclinó la cabeza ligeramente y dijo: «No hice esto por reconocimiento ni por gloria. Lo hice porque era lo correcto. Eso es todo». David sintió un nudo en la garganta. Había aprendido una lección que ningún título ni riqueza le podría enseñar. La verdadera grandeza no se mide por dinero o poder, sino por la capacidad de defender lo correcto, incluso cuando nadie lo ve. Samuel Grant, amigo leal de David, se acercó a Caleb y lo estrechó con firmeza. «Nunca olvidaré lo que hiciste hoy. Eres un verdadero héroe». Mientras los medios comenzaban a registrar cada detalle, Logan Pierce ya estaba redactando la historia que se convertiría en viral, resaltando la valentía de Caleb y la justicia restaurada para David. La narrativa era clara. Un millonario salvado por un hombre común, un desconocido que se levantó contra la adversidad para hacer lo correcto. David miró a su hija, a Caleb y a su amigo, y por primera vez en días sintió que podía respirar con tranquilidad. La humillación había sido superada, la traición había sido confrontada, y la verdadera justicia se había manifestado gracias a la valentía de alguien que no esperaba recompensas, solo actuó con integridad. El reconocimiento público llegó rápidamente, pero Caleb, fiel a su naturaleza humilde, aceptó la gratitud sin vanidad. Su heroísmo estaba ahora grabado en la memoria de todos los presentes, un recordatorio de que los actos de bondad y coraje pueden cambiar destinos, incluso en los lugares más inesperados.
David Harper sabía que nunca olvidaría aquel día ni al hombre que lo había salvado. Caleb Turner no solo había defendido su vida, sino también su dignidad y su fe en la humanidad. La victoria no era solo legal, era moral, emocional y profundamente transformadora. En ese momento, quedó claro para todos los presentes que algunos héroes nunca usan capas y que las acciones verdaderamente valientes pueden venir de los lugares más inesperados. Después de aquel día histórico en el tribunal, la vida de David Harper comenzó a transformarse de manera profunda. La experiencia había sido un recordatorio doloroso y al mismo tiempo inspirador. La riqueza y el poder no siempre protegen de la injusticia, y la verdadera grandeza se mide por la valentía y la integridad de las personas que nos rodean. Caleb Turner regresó a su vida sencilla como conserje, pero ahora con la admiración y el respeto de todos los que habían sido testigos de su heroísmo. No buscaba recompensas, pero su acción había dejado una huella imborrable en la vida de David y de quienes lo rodeaban. Para Caleb, la satisfacción era ver que había hecho lo correcto, que su coraje había cambiado el destino de alguien, y de paso recordado al mundo que los héroes pueden surgir de los lugares más inesperados. David, por su parte, decidió transformar su vida. Aprendió a valorar la bondad y la valentía por encima del estatus y el dinero. Su relación con su hija Sofía se fortaleció, y juntos comenzaron a promover iniciativas que apoyaran a personas valientes como Caleb, que luchaban en silencio cada día. Logan Pierce publicó la historia, y pronto se volvió viral. Millones de personas se sintieron inspiradas por el acto de Caleb, un desconocido que con su integridad y valentía había enfrentado a un sistema poderoso y había restaurado la justicia. La historia mostró que el valor y la humanidad pueden brillar incluso en los lugares más inesperados. Vanessa Collins fue desacreditada públicamente y su arrogancia quedó al descubierto. Olivia Bennett también enfrentó consecuencias por su abandono, pero Caleb nunca buscó venganzas ni reconocimiento. Su única recompensa era la certeza de haber hecho lo correcto. En un emotivo encuentro posterior, David se acercó a Caleb y le dijo: «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. No solo salvaste mi vida, salvaste mi fe en la humanidad. Eres un verdadero héroe». Caleb simplemente sonrió con humildad y respondió: «No hice nada extraordinario. Solo hice lo que cualquiera debería hacer cuando puede ayudar a alguien. Esa es la verdadera valentía». Sofía, observando la interacción, comprendió la lección más importante. La grandeza no se mide por riqueza o poder, sino por coraje y bondad en acción. Y mientras veía a su padre y a Caleb, supo que esas eran las cualidades que quería llevar consigo para siempre. La historia terminó como un recordatorio poderoso. En los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la valentía y la bondad inesperadas pueden cambiar destinos, unir corazones y restaurar la fe en el mundo. Algunos héroes no usan capas, no buscan fama ni riqueza. Simplemente actúan con integridad y amor, dejando un legado que nunca será olvidado. Y así, la vida continuó, transformada para siempre por la acción de un desconocido, un conserje que enseñó a todos que la verdadera grandeza reside en el corazón y en la capacidad de actuar cuando más se necesita. David parpadeó, incrédulo. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cómo podría de alguna manera ayudarlo? Pero antes de que pudiera formular una pregunta, Caleb levantó la cabeza, miró al juez y dijo, con una confianza que parecía atravesar el tiempo: «Señor juez, no solo la ley determina la justicia. A veces es el coraje de una persona lo que marca la diferencia». El tribunal guardó silencio nuevamente, esta vez no por orden, sino por respeto. Y en ese instante, David Harper se dio cuenta de que un desconocido estaba a punto de cambiar su destino para siempre. La historia comenzó a desarrollarse. Caleb Turner no era solo un conserje,
Era un hombre que conocía la lucha diaria, la vida dura y la necesidad de luchar por justicia incluso cuando nadie creía en ti. Había enfrentado desafíos que moldearon su valentía silenciosa. David, por su parte, se sentía traicionado y desesperado. Olivia Bennet, la mujer en quien confiaba ciegamente, había desaparecido sin explicación. Se sentía abandonado, vulnerable, como un león atrapado en una jaula. Vanessa Collins no perdió tiempo en humillarlo públicamente, haciendo bromas sutiles y saludando a las cámaras. El mundo parecía conspirar en su contra, pero Caleb no retrocedió. Con pasos firmes se acercó a David, ofreciendo no solo palabras, sino una presencia que transmitía confianza. Puso su mano sobre el hombro de David y dijo: «Ya has enfrentado tormentas antes, esta no será diferente. Estoy aquí». Sophia Harper, hija de David, observaba todo con los ojos vidriosos. Nunca había visto a alguien tan valiente, tan decidido, surgir de la nada para defender a alguien sin esperar nada a cambio. Una chispa de esperanza comenzó a surgir en el corazón de David. Mientras tanto, el juez Gordon Mitchell miraba con desconfianza al conserje, y toda la sala esperaba el desenlace. Caleb no era abogado, no tenía poder legal, pero algo en su postura y en sus palabras hacía que todos se detuvieran a pensar: la verdadera valentía no está en el título, sino en la acción. David respiró profundo, sintiendo por primera vez en horas que quizá había una oportunidad de sobrevivir a la tormenta. No sabía cómo, pero sabía que ese hombre sencillo podría ser la clave para su salvación. Y así comenzó una batalla inesperada, donde estatus, dinero y títulos no tenían poder frente al coraje y la integridad de un desconocido que se atrevió a levantarse en el tribunal más poderoso del país. Después de aquel instante en el tribunal, la tensión no disminuyó. Solo se transformó en una presión silenciosa pero abrumadora. Caleb Turner permaneció al lado de David Harper, sin dejarse intimidar por los murmullos ni por las miradas cargadas de incredulidad. No era un abogado, ni un millonario, ni alguien con poder en la sala, pero había algo en él que hacía que todos sintieran que algo estaba a punto de cambiar. Mientras los abogados del tribunal murmuraban entre sí y los reporteros tomaban nota de cada detalle, David se permitió un momento para mirar a Caleb. «¿Quién eres tú?», preguntó en un susurro, sin quitar los ojos de aquel hombre que parecía surgir de la nada. Caleb le sonrió ligeramente, con una mezcla de humildad y firmeza que inspiraba confianza. «Alguien que sabe lo que es luchar por justicia, aunque nadie más lo vea», respondió. En ese instante, la memoria de David lo llevó a un momento de su infancia, cuando había aprendido que la valentía no siempre venía acompañada de riqueza o influencia. Ahora lo estaba viendo en carne propia. Un hombre sencillo, con un uniforme de conserje, estaba dispuesto a arriesgarse por alguien a quien nunca había conocido. Sophia Harper, la hija de David, se acercó, con los ojos llenos de lágrimas, y tomó la mano de su padre. «Papá, quizá no estés solo después de todo», dijo, con una voz que mezclaba miedo y esperanza. Caleb entonces comenzó a trazar un plan silencioso. Sabía que no podía enfrentarse a Olivia Bennet, ni al tribunal de manera directa, pero su presencia ya había sembrado una duda, una chispa de esperanza en la mente de David y de todos los que presenciaban la escena. Flashbacks breves mostraron la vida de Caleb Turner fuera del tribunal. Noches largas trabajando en edificios de oficinas, luchando para mantener a su familia, enfrentando la injusticia de un sistema que muchas veces ignoraba a los más débiles. Cada desafío había forjado en él un carácter firme, capaz de enfrentar lo imposible cuando se trataba de hacer lo correcto. David, por su parte, sentía una mezcla de incredulidad y gratitud. Había sido abandonado por Olivia, traicionado por la persona que debía protegerlo, y estaba rodeado de enemigos que se deleitaban con su caída. Pero ver a Caleb allí, firme y decidido, despertó algo dentro de él, la chispa de la resiliencia y la esperanza.
Mientras la audiencia esperaba el siguiente movimiento del millonario, Vanessa Collins aprovechaba cada segundo para lanzar comentarios sarcásticos. «¿Un conserje va a salvarte, David?», dijo con una sonrisa venenosa, mirando directo a las cámaras. ¡Qué ironía! Pero Caleb no se inmutó. Su única respuesta fue mantenerse al lado de David, transmitiéndole fuerza sin necesidad de palabras adicionales. Cada mirada, cada gesto decía: «No estás solo. Nunca lo estarás mientras yo esté aquí». David respiró hondo y sintió por primera vez que, aunque todo el mundo parecía haberlo abandonado, la verdadera fortaleza venía de quienes actuaban con valor cuando nadie los observaba. Y en ese instante comprendió que Caleb Turner no era solo un conserje, era un héroe silencioso, dispuesto a arriesgarlo todo por la justicia. El primer movimiento decisivo estaba por suceder, y con él una serie de eventos que pondrían a prueba no solo la valentía de David, sino también la integridad y el coraje de Caleb. El tribunal estaba a punto de ser testigo de algo que cambiaría la vida de todos para siempre.